Lo prometido es deuda, así que vamos a hacer el análisis detallado de la canción No me enseñaste de Thalía en la voz de la jefa, Kazu. Venga, vamos poquito a poquito analizando qué fue lo que pasó con Kazu en esta canción. Cosas a comentar en este momento. Ya sabemos que Kazu, como siempre lo digo en cada vídeo, tiene una voz muy delgadita y una tesitura bastante alta, es decir, se le facilitan más las tonalidades altas que las tonalidades bajas. ¿Qué es lo que pasa con esta canción? Esta canción tiene un comienzo bastante bajo para Kazu. Entonces, si ella venía de cantar, no sé qué canciones cantó anteriormente a esta canción, pero si ella venía de cantar tonalidades un poquito más altas, ya tenía las cuerdas bastante preparadas para enfrentar tonalidades más altas, y cuando le haces bajar a estas instancias, se le dificulta al comienzo de la canción y lo estamos notando. Es una dificultad propia de una persona que no tiene unos graves muy ricos, ¿no? Eso es lo que se ve al principio. ¿Ves? Se le facilita más cuando sube y no sabes cuánto. En cambio, na 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 es más grave, ¿no? Bien allí, si tú te fijas, lo que yo siento en la voz de Kazu es una inseguridad propia de alguien que no desarrolló su carrera cantando, como una cantante al uso. No podemos olvidarnos que Kazu es muy buena para lo que hace, que es el trap, y esto es un punto y aparte en su carrera, es como un relanzar su carrera a unos nuevos sonidos, a una voz cantada que de vez en cuando la fue sacando, pero no era, digamos, que su fuerte, no se dedicó tanto a eso. Esta es la primera vez que Kazu hace un concierto enteramente cantado, ¿no? Y ahí está, pues, la dificultad y la inseguridad que muchas veces puede llegar a ver en Kazu, porque no está habituada. Claro que tiene que pulir y que tiene que preparar su voz para sonar más segura. Fíjate todo este pasaje de la canción. Ya vamos subiendo en tonalidad. ¿Y qué es lo que pasa con su voz? Que se coloca mejor en esta tonalidad. Está cómoda cantando en esta tonalidad. La vas a escuchar brillar un poquito más en la voz y más segura en la voz, mucho más segura que en las tonalidades graves. Te das cuenta que hay fragmentos de la canción en donde la voz suena estable, donde la voz suena afinada. Si ella es capaz de sostener estos momentos de la canción, es capaz de desarrollar una canción entera. No hay grandes problemas, es cuestión de seguridad. Aquí se maneja completamente segura dentro de su tesitura. Ella es muy ubicada en cuanto a las cosas que canta. No va a cantar nada que la deje en mal lugar o algo que se escape totalmente de lo que ella es capaz de hacer. Ella sabe sus limitaciones como cantante, lo tiene clarísimo. No es una persona que esté pregonando al mundo entero que es muy buena cantante. Para nada. Todos sabemos las dificultades que se le presentan acaso a la hora de cantar, ¿no? Tiene algunas inflexiones, nada de nada. No me enseñaste cómo se sentir y que este corazón. Está clavada en este momento desde que dejó la parte grave. Todo este momento hasta llegar a este punto está muy bien, está clavada. Si todo acabó. Le faltó esa tonalidad, yo creo que se ha confundido aquí porque siguió igual que en el pasaje pasado. Aquí, ¿ves? Se nota un montón cuando ella pierde la seguridad. Ella sintió que se equivocó. Pierde la seguridad. Cuando pierde la seguridad, también pierde la afinación. Y esto sucede generalmente en los finales. Se le ve corporalmente que siente esa inseguridad. Hay que darle tiempo a Kazu a creer más en ella, a confiar más en ella y por supuesto a que se prepare, que seguramente se va a preparar para poder sonar cada vez mejor y por lo menos cada vez más segura a la hora de cantar, ¿no? ¿Cómo olvidarte si
la deja suave allí. Y si te fijas también utiliza pues vocal fry, es muy suave, tiene una voz bien delgadita, bien pequeñita y no la vas a sacar de ahí, es su forma de cantar, ¿no? Si te fijas, desde el primer pasaje de la canción, cuando empieza, estaba muy insegura y las notas salieron bastante desafinadas justo al principio de la canción. Ahora, a partir del puente, en la segunda parte de la canción, inclusive en estas notas graves, lo ha hecho bastante mejor que en el principio. Es que necesita ir como acoplándose en la canción y poco a poco la ves que empieza de una manera y va creciendo en esa canción cuando se siente más segura, ¿no? Ves que por momentos pierde como el dibujo de la canción, especialmente en este primer pasaje, cuando está en la octava más baja, es como que pierde el dibujo real de la canción, entonces hay notas que salen pues imprecisas, ¿no? Ahora cuando cambia, la cosa también va a cambiar en su voz. ¿Ves aquí? Empieza increciendo de vuelta. Vuelve a tomar más fuerza, vuelve a tomar seguridad en lo que está haciendo. Ahora, este pasaje de la canción es mucho más segura, es mucho más abierto, no tan hacia adentro. Esa es otra de las cosas que te das cuenta cuando una persona está dubitativa en una canción o cuando está temerosa de cantar una canción, que es como que la voz se fuera hacia adentro, ¿no? Como que cantara muy, muy, muy bajito, muy suavecito. Y luego cuando está segura de la canción, pues saca la voz hacia afuera y estas cosas un profesor de técnica vocal lo nota. Un profesor de técnica vocal se da cuenta cuando la persona está insegura por alguna razón o tiene miedos, ¿no? De enfrentarse vocalmente a esa canción. No es fácil, chicos. ¿Cuántas personas habían ahí en el Auditorio Nacional? Lo ha hecho completo, lo ha reventado. Y esto es lo maravilloso que tiene Cazzu, ¿no? Que sin ser una gran cantante, una cantante virtuosa, pues la gente se ha volcado tremendamente con ella. Y lo vuelvo a repetir, ¿cómo demuestra la gente a un artista que está con él o con ella? Pues llenando conciertos. No hay más, chicos. Ahí es donde se demuestra la valía del artista. Ella conecta con la gente por su forma de ser, por sus sonidos, por sus músicas o por sus letras, no lo sé, pero conecta con la gente. Es maravilloso y a la gente le da igual que afine o que no afine, ¿no? No me enseñaste cómo se sentir y desde corazón, si tú otra de las cosas que me doy cuenta es que está continuamente llevándose la mano a la oreja. Pienso que también está teniendo algún problema de retorno porque no para de tocarse el oído. Las notas las ha dado, pero le falta esa seguridad de mantenerse y sostener las notas, ¿no? Tiene que trabajar en toda la parte respiratoria, el control de la plancha abdominal, el control de los mecanismos que utilizamos los cantantes para poder sostener y apoyar más las notas. Le falta todo esto, ¿no? ¿Ves? Está dando las notas, pero es como que sigues viendo esa imagen como que le cuesta creerse lo que le está pasando. Lo que le pasa a Cazzu es que le cuesta creérselo. Es como el que le falta ese empujón de decirle, tú puedes, tú lo puedes hacer. Como que le falta esa parte del vocal coaching que el maestro le puede dar ánimos de decirle, oye, tú tienes un rango vocal que perfectamente puedes dar esas notas. Solamente te falta esta postura, colocarlo así, colocarlo así, hacer este movimiento, este anclaje, cosas que son herramientas para que la persona, el artista, pues se sienta más seguro en el escenario de esas notas que son tan altas. ¿Cómo le hago sin ti? Termina en un si de la cuarta octava en pleno belting. Ella puede hacer perfectamente esta nota, pero de repente le da ese miedo de sostener la nota, ¿no?
Tienes más seguridad en las notas finales, se maneja bien en las notas agudas del medio, falta seguridad cuando va a los finales, generalmente pues los calas se caen. ¿Ves? ¿Cómo olvidarte? Bien, en tono. Suave hasta el final. Suave hasta el final. Madre mía pero ¿por qué cantó esta canción? ¿Qué fue lo que pasó? Contarme porque yo no me entero. He visto algunas partes del concierto, pero no me entero bien de cómo fue la secuencia. Contarme por qué llegó este punto de cantar No me enseñaste. Ya las leo. Ya lo sabes, si quieres más Tecni Reacciones, suscríbete al canal, que es completamente gratuito, y regálame tu like para que este video llegue a muchas más personas.